Estudios Bíblicos Logos presenta la edificación del templo. Año 1014 a.C. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. El cuarto año, del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Una vez tenido todo bien coordinado, se dio inicio al trabajo de la edificación del santuario. Y dice la Biblia, que se empieza a construir en el año 480 de la salida de Israel de Egipto, en el mes de Sif. Fue empezando el año, ya que el 15 del mes anterior Nisán se había cumplido los 479 años completos. Como la Biblia no especifica el día exacto, sino que se refiere solamente al mes de Sif, podemos deducir que pudo haber sido cualquier día de ese mes, del año 1014 a.C. Ahora bien, con respecto a la construcción del templo, mencionaremos que fue un monumento que se construyó en una colina sobre el monte Moriah, lugar donde hacía 9 siglos atrás, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, por mandato de Dios. Esta casa de Dios tendría sus puertas hacia el oriente, para continuar con la tradición del viejo tabernáculo, con la diferencia que ya no estaría rodeado por las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a ver el tipo de material que se usó para su elaboración. Piedra caliza, usada para construir sus paredes. Cedro libanés, madera proveniente desde las regiones de Tiro y Sidón, y fue empleada para cubrir las paredes del templo, tanto por fuera como por dentro. También se usó para construir las estructuras del techo, como vigas. Madera de ciprés, traída de Chipre, de ahí el término de ciprés. Se usó para cubrir los pisos y hacer las puertas del templo. Madera de olivo, extraída de la misma zona, y se usó para construir la puerta de la entrada principal y además unos postes cuadrados que estaban al lado de la puerta. Adornos, como botones de flores, palmeras talladas en la madera y entalladuras de calabazas silvestres. Oro, para cubrir todo el lugar santísimo, paredes y pisos y todo lo que en ello había. Bronce, con lo cual se construyó el mar de bronce y muchos utensilios. Plata, que aunque no se menciona en la construcción, debieron haberse fabricados muchos utensilios, al igual que el bronce. Una característica muy peculiar es que el templo se edificó de una manera prefabricada, en otras palabras, solo fue armado en el sitio, de manera que nunca se escuchó ruidos de martillos ni nada por el estilo. En la Biblia, se menciona casi todo el tipo de material que se utilizó, como lo acabamos de describir. Pero debemos tener en cuenta que además de estos materiales mencionados, también se pudieron haber usado otro tipo de material, que no aparecen registrados en las Escrituras, más que todo material para adornos. En este estudio, vamos a tratar de darle un diseño estructural al santuario, basado solamente en lo que está registrado en las Sagradas Escrituras, para poder obtener así un modelo que se ajuste más a la realidad, al verdadero templo construido por el rey Salomón. En las Sagradas Escrituras, encontraremos todas las medidas necesarias para realizar la obra, aunque existen varias excepciones, donde tendremos que aplicar mucha lógica para obtener alguna medida que nos sea obviada en la Biblia. Es importante hacer hincapié en que muchas de las medidas que usaremos para crear nuestro modelo del santuario se han tomado de lo que nos presenta el libro de Ezequiel, en sus capítulos, del 40 al 42. Lo cual muchos podrían decir que estas medidas fueron las utilizadas para reconstrucción del segundo santuario, de la mano de Zorobabel, ya que esta visión la tuvo Ezequiel 14 años luego de la destrucción del templo de Salomón. Pero lo que hay que entender
es que las medidas aportadas en el libro de Ezequiel son las mismas utilizadas por el rey Salomón. En esta obra, solo nos enfocaremos en darle al templo un diseño más que todo estructural, sin entrar de lleno en los detalles, tales como adornos, objetos de talla y dibujos, para no entrar en especulación, pues, solo nos enfocaremos en lo más importante y primordial. Los hebreos israelitas, quienes fueron los constructores del templo, no conservan un manual de construcción, tal y como suele suceder en la época moderna, que, cuando se construye algún edificio de envergadura, se guardan todos los planos de arquitectura. No sabemos si en sus tiempos, esos planos existieron. Se supone que sí, pero que a través del tiempo se pudieron haber extraviado. Sea como haya sido, lo único que se conoce de este templo es lo que está registrado en las Sagradas Escrituras. En la Internet, podemos conseguir muchos diseños y modelos distintos, con el fin de dar una idea de cómo pudo haber sido ese maravilloso templo. Pero el problema es que ninguna se asemeja a las otras. Y es donde nos preguntamos, si todos se rigen por la Biblia, ¿por qué los modelos que nos presentan son tan diferentes? Esta es una de las razones que más me motiva a tratar de hacer un modelo propio, donde se utilicen solo los detalles que aparecen en las Escrituras. Ya mencionamos los materiales utilizados, y de qué manera se trabajó para conseguir ese material, en su mayoría exportado desde Tiro y Sidón. El recurso humano fue una mezcla entre hebreos y fenicios. Hubieron obreros, capataces, maestros de obras, arquitectos y diseñadores. En total, se mencionan más de 180.000 personas que trabajaron como obreros, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera. 30.000 los que estaban en Tiro y Sidón cortando madera. Otros 70.000 que transportaron la madera, desde el puerto de Tel Aviv hasta Jerusalén. 80.000 que cortaban madera en los montes cercanos a Jerusalén, y 3.200 oficiales a cargo. Mientras que un número desconocido de obreros trabajaron en la construcción. Es imposible dar con una estructura que sea copia fiel y exacta del templo como tal, ya que existen algunos valores de medida que la Biblia no nos las proporciona, por lo cual se hace necesario aplicar mucha lógica para hacer nuestros cálculos. Buscamos crear un modelo a escala, y de cómo se vería desde varios ángulos. Quiero evitar dar detalles acerca de adornos, utensilios o lo que estaba dentro del templo. Ni los atrios exteriores ni las áreas externas. Solo buscaremos la imagen de la estructura como tal. Empecemos por ir tomando en cuenta sus medidas. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es que la unidad de medida utilizada por los hebreos en esa época era el codo. Según por lo que sabemos actualmente, el codo fue una unidad de longitud, empleada en muchas culturas por su origen antropométrico, que es la rama de la biología o física, que estudia las medidas del cuerpo del hombre. Esta medida antigua era la distancia que mediaba entre el codo y el final de la mano abierta, y su valor podía variar según el país. En Israel, durante esa época, ellos se guiaron por la medida del codo utilizado en Egipto, con un valor de 45 centímetros, o 0,45 metros, por lo cual, no se nos hará tan difícil hacer las conversiones respectivas. Ahora bien, siguiendo la tradición del tabernáculo de reunión, este aposento fue dividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo, como se describe a continuación. La casa, o lugar santo. Este lugar formaba la parte delantera del aposento,
y era donde administraban los sacerdotes la mayor parte del tiempo. Aquí se colocarían los candelabros, la mesa de los panes de la preposición, y también el altar para el incienso, además de otros utensilios. Sus medidas internas quedarían en 18 metros de largo por 9 metros de ancho, manteniendo la altura del aposento de 13,5 metros. Todas las paredes del lugar santo, incluyendo pisos y techo, estaban cubiertas con una sobrepuesta de madera, del cual no se menciona su grosor. Pero tomando en cuenta que en ella se harían figuras talladas y sin tocar la piedra caliza, tenemos que es muy probable que fuera de 45 centímetros. Las paredes y el techo estaban cubiertos de madera de cedro, mientras que el piso lo hicieron con madera de ciprés. El lugar santísimo. El lugar santísimo era donde se colocaría el arca de Dios, en medio de dos querubines, con sus dos alas extendidas de pared a pared. Era un cubo perfecto, de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 9 metros de altura, medidas tomadas de su interior. Al igual que el lugar santo, todo el lugar estaba cubierto de madera de cedro, con la diferencia que la madera estaba cubierta por una fina capa de oro. La profundidad de la madera incrustada en la pared era similar a la del lugar santo, 0,45 metros. La pared que dividía los dos aposentos era exclusivamente de madera de cedro, y su grosor lo podemos determinar por los dos dinteles, o postes, que sostenían la puerta, los cuales se suponen que eran del mismo grosor de la pared de madera. Así que, este dato, lo podemos obtener del libro del profeta Ezequiel, capítulo 41, verso 3. Allí nos encontramos que la puerta que daba acceso del lugar santo al lugar santísimo era de 2,7 metros de alto por 3 metros con 15 centímetros de ancho. Y sus postes eran de 90 centímetros, lo que nos indica que la pared de madera que dividía los dos aposentos era de 90 centímetros. El techo del lugar santísimo no era de piedra, sino de pura madera de cedro, y su grosor era de 45 centímetros. La misma anchura del grosor de la madera incrustada en las paredes. Ahora bien, prestemos atención al siguiente texto. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando sumamos las medidas de longitud de las dos secciones? Si sumamos las dos secciones, nos dará que 9 metros más 18 metros es igual a 27 metros. Pero, ¿qué hay de la pared que las divide de 90 centímetros? Para que la distancia total hubiera sido de 27 metros, habría que haberle restado 90 centímetros, bien sea al lugar santo o al lugar santísimo. Pero como hemos podido observar a través de las mismas escrituras, estas secciones conservaron sus medidas internas intactas. Tal parece que el escritor no tomó en cuenta esta pared de madera, por lo que en realidad la longitud interna de todo el aposento sería de 62 codos, en lugar de 60, que serían 27 metros con 90 centímetros, tal y como se muestra en el plano del santuario. Luego entonces, tenemos que lo que quiere decir el texto, acerca de las medidas del santuario, se corresponden es con el interior del aposento, es decir, el espacio de libre movilidad, sin tomar en cuenta el grosor de sus paredes. Si comparásemos estas medidas con algunos templos conocidos actualmente, veremos que no es nada extravagante en tamaño. Por lo menos, si la comparamos con la Basílica de San Pedro en Roma, que mide 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula, y ocupa un terreno de 15.000 metros cuadrados, esto sí que es extravagante.
Otro aspecto importante del lugar santísimo que debemos resaltar es con respecto a su altura, ya que, comparado con el resto de la casa, tenía una diferencia de 4,5 metros. Este espacio de 4,5 metros tenía que estar dividido en el espacio entre los dos techos y los dos cimientos para que pudiera tener sentido el siguiente texto. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro. Para que un lugar tenga espacio dentro de otro lugar, tiene que haber una diferencia, al menos entre algunos de sus linderos. En este caso, el techo y el cimiento. Ahora bien, ¿cómo podemos distribuir este espacio? Solo nos podemos guiar por lo que dice Ezequiel. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. Por este texto, podemos interpretar que el cimiento del lugar santísimo era similar al cimiento del lugar santo, quedando la entrada al santuario a una altura de 2,7 metros, por lo cual se hacía necesario una escalera para poder tener acceso al lugar santísimo. Esto también nos indica que los otros 1,8 metros se corresponden al espacio vacío que había entre los dos techos, el cual fue rellenado con pura madera. Hasta ahora, tenemos las medidas internas del aposento, pero nos falta saber la profundidad de las paredes que lo rodean para seguir ampliando el espacio. ¿Cómo podemos saber el grosor de las paredes del templo? Para ello, nos basaremos en la visión del profeta Ezequiel. Pero un punto muy importante es que este grosor varía según la altura del templo. Esto, debido a las recámaras que se construyeron a su alrededor. Veamos lo que dejó escrito el profeta Ezequiel. Después midió el muro de la casa, de 6 codos. En este párrafo, nos encontramos con la medida del grosor de las paredes del templo, y nos dice que la anchura del muro es de 2,7 metros, que comparado con las dimensiones del templo parece ser bastante exagerado, pero así fue. Esta profundidad de los muros, de 2,7 metros, hubiera sido lineal desde el piso hasta el techo. Pero, debido al diseño de las recámaras de su exterior, las paredes laterales, así como la pared trasera del templo, sufrieron reducciones a medida que se acercaba el techo. Por lo que esta medida solo se corresponderá con la parte que nivela con el techo de la primera planta de las recámaras. Solo la parte frontal del templo conservará la medida lineal de los 2,7 metros desde el piso hasta el techo, ya que, en esta parte, no se construyeron recámaras. Me introdujo luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado, y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta, de 5 codos de un lado, y 5 del otro. De este texto, podemos extraer algunas de las medidas de la puerta principal, que daba al oriente, quedando de esta manera, que la misma tenía una anchura de 10 codos, es decir, 4,5 metros, y una profundidad de 6 codos, que son 2,7 metros. Pero el problema está en que en ninguna parte aparece registrada la altura de esa puerta principal. Si tomamos en cuenta que la puerta del lugar santísimo era más ancha que alta, podemos suponer que la puerta principal sea de manera igual, con una altura de unos 4,05 metros. En muchos diseños, acostumbran a colocar un estilo de alas plegables, dividiendo la madera de la puerta en 4 secciones de igual longitud y altitud. Pero la Biblia es muy clara, cuando dice que solo tenía 2 alas. Y cada una de estas alas, como es lógico, eran de 2,25 metros. En la imagen del corte aéreo del templo, se puede observar desde arriba la incrustación de la madera de cedro en sus paredes. Y podemos ver cómo el muro se va reduciendo hasta llegar a tener solo 1,35 metros, en lugar de los 2,7 metros de la parte inferior.
En la imagen, se puede ver la puerta que daba acceso al lugar santísimo, al cual se accedía a través de una escalera de 8 peldaños. El espacio entre el piso del santuario y el piso del resto de la casa fue relleno de pura madera de cedro, al igual que los 1,8 metros que faltaban para llegar hasta el techo de la casa. Recordemos que la altura total desde el piso de la casa hasta el techo era de 30 codos, o 13,5 metros. La longitud del pórtico era de 9 metros hacia el frente, y la anchura del pasillo, según Primero de Reyes 6:3, fue de 4,5 metros. Pero según Ezequiel 40:49, era de 4,95 metros. En este caso, tomaremos en cuenta lo que dice Ezequiel, ya que él presenció las medidas cuando las tomaba el varón con la caña. Las columnas o postes eran de 2,25 metros y eran 2 al frente y 2 al final. En el libro segundo de Crónicas, se nos dice que la altura del pórtico era de 120 codos, es decir, 54 metros, pero se cree que puede tratarse de un error de traducción, ya que esa medida no se relaciona con las dimensiones reales de la casa. En vista de que esta medida no es posible, luego, no tenemos más datos que nos puedan dar una idea de la altura real del pórtico. Así que, sabemos su longitud, su anchura, el espesor de sus postes, pero no su altura, razón por la cual se está usando una medida que pareciera ser la más lógica, aunque pudo haber sido un poco más alto o bien sea más baja. Hasta aquí, podemos tener una imagen de lo que sería el frontal del templo con su pórtico. Ahora nos toca seguir avanzando para construir las recámaras que lo rodeaban. Estas cámaras no eran similares a las cámaras que se construyeron en los atrios, ya que éstas eran especialmente diseñadas para los tesoros del templo. Es decir, no eran dormitorios para sacerdotes ni levitas. En ellas, solo se guardaban todo tipo de ofrendas y utensilios que serían de uso diario en el templo, así como panes, granos, cebada, trigo y todo tipo de tesoros. Por tanto, eran un poco más pequeñas que las otras cámaras de los atrios, que servían como habitaciones para un determinado grupo de levitas que resguardaban el templo, las cuales fueron construidas por los alrededores del templo, pero en los atrios. Todas las cámaras estaban repartidas por todo alrededor de la casa, en un aposento de 3 pisos, y cada piso contenía 30 cámaras, distribuidas en 13 por cada lateral, y 4 en la parte trasera de la casa. En la imagen, se puede observar la escalera de caracol por la cual se accedía del piso inferior hasta el piso de en medio, y de allí hacia el superior. Cada cámara estaba separada por una anchura de 1,80 m, a lo largo de toda la casa alrededor, y estaban separadas por una pared de 27,5 centímetros, es decir, medio codo. Su altura era estándar, a 2,25 metros, pero su longitud o profundidad variaba de acuerdo al piso. El primer piso tenía una longitud de 2,25 metros, el segundo piso tenía una longitud de 2,7 metros, el tercer piso tenía 3,15 metros. Esto, debido a las reducciones que se le habían hecho a la pared del templo. Las cámaras no estaban a nivel del piso del templo, sino a nivel del piso del santuario, es decir a 2,7 metros, a la cual se accedía a través de unas gradas. Ezequiel nos dice que la anchura total que las cámaras le agregaban al templo era de 9 metros por todo alrededor, donde la suma es 2,25 metros la medida de la cámara, desde la pared hasta la entrada de la puerta. 2,25 metros,
el espacio o corredor que había entre la puerta de la cámara hasta la pared del muro. 2,25 metros medía el muro, y 2,25 metros, que correspondía al cimiento del aposento. Se puede observar que entre la sexta cámara y la séptima existía un espacio vacío, que era el espacio que daba con la entrada del aposento, y donde se encontraba el espacio de la escalera de caracol. En la imagen se puede apreciar la relación entre las dimensiones del diseño de la estructura de las recámaras en relación a las dimensiones del sacerdote, como por ejemplo la altura del piso, la longitud del pasillo y el grosor de las paredes del muro. Según lo descrito en el primer libro de Reyes capítulo 6 verso 8, todo parece indicar que solo había una puerta por lo cual se podía acceder a las cámaras, y que esta puerta estaría del lado derecho del templo. Si esto es real, quiere decir que solo existía una sola escalera de caracol para llegar hasta los pisos superiores. Pero Ezequiel capítulo 41 verso 11 nos dice que eran dos las puertas. Tenemos luego que, en lugar de una escalera de caracol, había dos. En este diseño, nos guiamos por lo que dice Ezequiel. Muchos diseños usan una sola entrada por el lateral derecho, siguiendo la escritura en Primero de Reyes capítulo 6 verso 8, con una sola escalera. Y para suplir este espacio, añaden una cámara a cada esquina. Las cámaras de las esquinas no tendrían ningún fundamento bíblico, ya que estas cámaras, de haber existido, no tendrían un techo que posara sobre los muros del templo, tal y como sucede con el resto de las cámaras. Otro detalle es que, en la mayoría de los diseños tradicionales, se obvia el corredor o pasillo que existía entre las puertas de cada cámara y el muro del aposento, el cual era de 2,25 metros, como bien se especifica en el libro de Ezequiel, capítulo 41 verso 11. En el templo se hicieron muchas esculturas y tallados en madera, piedras y bronce, así como también en oro. Y todo el diseño de estas obras estuvieron a cargo de un hombre llamado Hiram Abi, procedente de Tiro. Pero, ¿quién era este hombre? Este hombre, según el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versos 13 y 14, era un experto en la confección de objetos de diseño. Se podría decir que era el mejor en toda la región costera, y era el escultor preferido de Hiram, rey de Tiro. Y por eso se lo recomendó a su homólogo Salomón. Este Hiram, dice el texto, que era de madre hebrea, de la tribu de Dan. La madre de Hiram Abi era descendiente de los que habitaron el enclave de la tribu de Dan, en Lais, pero que se había casado primeramente con uno de la tribu de Neftalí, y habitó en sus tierras. Luego, al tiempo enviudó, y conoció al que sería su segundo marido, un hombre de Tiro, quien era un experto constructor y diseñador, quien se la llevó a vivir a su tierra. Es por eso quizás, que el escritor del libro de los Reyes no tuviera a la mano los datos completos acerca de la procedencia de esta mujer, y por eso, solo la haya descrito como una viuda de la tribu de Neftalí, ya que era de allí donde había emigrado hacia Tiro. Tenemos luego, que Hiram Abi, nacido en Tiro, había aprendido muy bien el arte de su padre, convirtiéndose quizás en el arquitecto más famoso en obras de metal, lo cual lo llevó a convertirse en el diseñador de todos los tallados y esculturas, hechas dentro y fuera del templo del rey Salomón. Salomón le encomendó que le edificara 2 columnas de bronce, que adornaría el frente del templo, y que serían ubicadas una a cada lado, del portal del pórtico. Estas 2 columnas tenían 18 codos de altura, es decir, 8,10 metros, sin contar el capitel. El capitel medía 3 codos,
o 1,35 m, que sumados a la columna, daba un total de 21 codos, o 9,45 m. Esta altura coincidía con la altura total del pórtico. Han surgido algunas versiones, tratando de exponer de que en realidad, estas dos columnas eran como un sistema hidráulico por lo cual se podía proteger el arca de Dios. El sistema de seguridad, según estas teorías, era que a través de un engranaje de pesas, hacía que el capitel se hundiera por dentro de la columna, haciendo que el arca fuera enterrada a una cueva oculta y secreta, para protegerla de cualquier invasión. Por supuesto, que creer en esta teoría es exponer de una manera clara que debajo de los cimientos del templo había cavidades por donde se podía caminar de manera secreta, tal y como se muestra en la imagen. En mi opinión particular creo que esta teoría es tan descabellada que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Acaso ignoramos las Sagradas Escrituras? La Biblia es muy clara en el libro Primero de Reyes, capítulo 6, verso 7, donde se nos dice que el sagrado templo fue una obra limpia, donde ni siquiera se escuchó el sonido de un hierro golpeando una piedra. Si la teoría de las cuevas secretas fuera cierta, ¿se imaginan cuánto sonido hubiera causado el solo hecho de excavar esas cavidades? Además, el cuidado del arca de Dios no necesitaba del hombre, ya que Dios mismo se encargaba de hacerlo. ¿Acaso no murieron miles por solo tocarla de la manera inapropiada? Dios no necesitaba valerse del hombre para proteger algo que consideraba suyo. A cada columna de bronce, Salomón le puso un nombre. A la de la izquierda la llamó Boaz, y a la de la derecha llamó Jaquín. ¿Cuál sería el significado de estos dos nombres? Pues, eso es un misterio, ya que en las Sagradas Escrituras no se ofrecen mayores detalles acerca de este asunto. Pero por supuesto, que las opiniones acerca de su significado abundan, pero nosotros no ahondaremos en detalles, ya que no tendríamos fundamento alguno. Y es por eso, que preferimos obviar estos nombres y sus significados. Este diseño fue elaborado tomando en cuenta todo lo descrito en las Sagradas Escrituras, obviando algunas cosas como ya lo hemos mencionado antes, ya que no aparecen registros, como por ejemplo, el número de ventanas, modelos de las escaleras, altura del pórtico, ya que la que aparece solo se corresponde con las de los postes. El tiempo que le llevó a Salomón edificar este santuario fue de 7 años y 6 meses. Desde el segundo mes del año 1014 a.C. hasta el mes octavo del año 1006 a.C. Salomón, luego de esos 7 años y medio, continuaría la obra, hasta completar de construir otras edificaciones, incluyendo su propia casa y la casa del bosque del Líbano, y eso le llevará un periodo de 13 años más. A Salomón le gustaban los lujos, y nos podemos imaginar, si para construir el santuario le llevó 7 años, ¿cómo serían sus palacios, que le llevó el doble del tiempo de construcción del santuario? Prácticamente, la mitad del tiempo del reinado de Salomón se la pasó edificando.